Bendito Señor, gracias porque eres bueno, para siempre es tu bondad, tu fidelidad, tu cuidado, tu perfecto amor. Gracias, gracias de verdad, porque tu mano ha sido con nosotros. Pero mi Señor, ahora te estamos pidiendo por aquellos de nuestros hermanos que están enfermos. Te suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús que tú les restaures y les sanes. Padre Celestial, te ponemos en tus benditas manos a nuestra hermana Adela. Te suplicamos que seas con ella, mi Señor, y le restaures de su mano. A consecuencia de esta caída se la lastimó y se fracturó. Señor, te pedimos que tú le quites y le aminores el dolor, que Padre Celestial ella pueda sentirse bien, restaurada, pero también dependiendo de ti, y que pueda sentirse confortada. También, mi Señor, ponemos en tus manos a nuestra hermana Rosalía. Te pedimos por su salud, te pedimos, Padre Celestial, que tú la guardes, la cuides, que tú, mi Señor, extiendas tu mano bendita para darle salud. Te pedimos por ella, mi Dios eterno. También te estamos pidiendo por nuestra hermana Hilda, que está enferma, mi Señor, que Padre Celestial ha decaído mucho en los últimos tiempos. Padre Celestial, te pedimos que tú la restaures completamente y le des sanidad. Por favor, Señor, por favor. También, mi Señor, te estamos pidiendo y rogando por Ever, que tú estés siendo con él, que tú, Padre Celestial, sigas bendiciendo su vida y le sigas usando. Pero al mismo tiempo, Señor, manifiéstate en su cuerpo, manifiéstate, Padre Celestial, para darle salud. Por favor, mi hermana Beatriz, que está aquí también. Señor, Padre Celestial, te pido que tú la bendigas, la guardes, la cuides. Por favor, mi Señor. Y hay más hermanos que necesitan de ti, Padre. Te pido, en el precioso nombre de Cristo, que extiendas tu mano bondadosa para tocarles, para sanarles y para restaurarles. Por favor, Señor. Mira que te lo estamos pidiendo en Cristo Jesús. Al mismo tiempo, Padre Celestial, ahora que vamos a revisar tu palabra, háblanos con toda claridad. Háblanos, mi Señor. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Gracias, mis hermanos, muchas gracias. Espero que tengan allí su boletín y tengan allí abierta su Biblia también, mis hermanos. Y vamos a examinar ahora la palabra de Dios en esta mañana, mis hermanos. Vamos a examinar la palabra de nuestro Señor en esta mañana, mis hermanos. El título de la predicación es ¿Cómo orar con eficacia y poder? ¿Cómo orar con poder, mis hermanos? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos orar con poder? Sí, mis hermanos, hemos estado orando y la verdad es que hemos estado insistiendo, mis hermanos, en que debemos orar. En un momento más, al terminar la predicación, estaremos orando por las familias de la iglesia, mis hermanos, al terminar la predicación. Pero la verdad, mis hermanos, cuando oímos el concepto hay que orar con poder, a veces, mis hermanos, no entendemos qué es esto y sobre todo cómo podemos orar. Y la palabra de Dios tiene muchas directrices en ese sentido de cómo podemos orar, mis hermanos. Y precisamente es el propósito de esta predicación. La verdad, mis hermanos, espero que la palabra de Dios les pueda motivar, les pueda animar a orar y hacerlo como nos dice la palabra, mis hermanos. Yo creo que una situación fundamental para cada creyente es aprender a orar. Y también considero, mis hermanos, que todo verdadero creyente que no está orando está jugando a ser cristiano, y una iglesia que no ora está jugando a ser una iglesia. Entonces, mis hermanos, tenemos que orar, porque en ello, mis hermanos, está nuestra dependencia de Dios. Así pues, mis hermanos, ¿cómo podemos orar con eficacia? ¿Cómo podemos orar con poder?
Dice la Escritura, mis hermanos, les invito a que lo leamos juntos, Santiago 5:16. Tienen allí en la pantalla, en sus hojas o en su Biblia, mis hermanos. Vamos a leerlo. Dice allí: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago, medio hermano del Señor Jesús, mis hermanos, en esta carta, su carta universal que se encuentra allí en el Nuevo Testamento, nos enseña, mis hermanos, del poder de la oración, de poder que puede hacer la persona justa. Y dice el pasaje, mis hermanos, que es grandemente efectiva. Dice aquí, mis hermanos, que la oración de las personas, mis hermanos, eficaz del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. Eso es lo que dice el pasaje, mis hermanos. Hay una palabra aquí donde dice, mis hermanos, en español, donde dice puede mucho. En el griego, mis hermanos, es una palabra que es parecida a la palabra energía, mis hermanos. Lo que se podría traducir este versículo en esta parte, mis hermanos, donde dice la oración eficaz del justo puede mucho, se podría traducir, mis hermanos, que la oración eficaz del justo es poderosa. Se podría traducir de esta manera, mis hermanos. Por eso, en la versión de la palabra de Dios, el mensaje, mis hermanos, la palabra de Dios, allí ustedes lo tienen, mis hermanos, dice allí la Escritura: reconózcanse pues mutuamente sus pecados, es el mismo versículo, y sanarán, y oren unos por otros, y así sanarán, ya que es muy poderosa la oración perseverante del justo. Y este mismo versículo, mis hermanos, en la Nueva Traducción Viviente, dice: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos, es decir, es eficaz, mis hermanos. Este mismo pasaje, pues, entonces lo que debemos entender es que la oración, mis hermanos, podría significar que está dotada de poder, con la idea, mis hermanos, de que Dios o el Espíritu Santo es el agente de poder. Es decir, mis hermanos, es una oración llena del poder de Dios. También podríamos entender de estos mismos versículos, mis hermanos, de este Santiago 5:16, que, mis hermanos, la oración ferviente, la oración intensa, o, mis hermanos, la oración en su obrar, la oración que es intensa puede traducirse en su obrar en una oración de poder, mis hermanos, en su obrar, una oración de poder en su actuar, mis hermanos. En todo caso, debemos entender que la oración es poderosa, pero déjame decirte esto: no por sí misma, no en sí misma, sino es el Espíritu que le inspira y la respuesta que da Dios a la oración. Porque detrás de cada oración que hacen los creyentes, mis hermanos, está un Dios todopoderoso. Por eso la oración es poderosa, no en sí misma, sino por quién está detrás de la oración y a quién se dirige, mis hermanos. La verdad, lo que este pasaje nos quiere decir, mis hermanos, es que la oración fervorosa del hombre bueno, del hombre justo, tiene mucho, pero mucho poder. ¿Tú piensas que tus oraciones no pueden tener poder? Déjame decirte que sí. Santiago, en este mismo pasaje, mis hermanos, en el siguiente versículo, el versículo 17, pone este ejemplo. Dice que Elías, el profeta, era un hombre con debilidades como las tuyas y las mías. Era un hombre con debilidades como las nuestras, y por ello, mis hermanos, o a pesar de esto, de que tenía debilidades como las tuyas y las mías, oraba con poder. Y creo, mis hermanos, que cada creyente puede orar de la misma manera. Cada creyente puede orar con poder, mis hermanos. Así pues, entonces, mis hermanos, creo que la pregunta, mis hermanos, y lo que quiero responder el día de hoy es: ¿cómo podemos tú y yo orar con poder?
Y déjame decirte algo, la oración tiene poder. La oración tiene poder. Y la oración tiene poder cuando hay 4 condiciones. ¿Cómo podemos orar con poder? La oración tiene poder, mis hermanos, en primer lugar, cuando es fervorosa. Es decir, la oración que se dirige a Dios es ferviente. Así fue, mis hermanos, la oración que estaba haciendo la iglesia recién nacida, la iglesia cristiana en Jerusalén. Estaban orando por Pedro. El apóstol Pedro estaba en la cárcel. Si ustedes recuerdan, mis hermanos, la escritura en el libro de los Hechos, dice la escritura que estaba en el calabozo de más al fondo, y allí, mis hermanos, tenía los grilletes puestos, dice la escritura. Dice también la escritura que un ángel se apareció, los grilletes quedaron libres y también la puerta de la cárcel, y Pedro salió. Y cuando llegó a la casa donde se reunía la iglesia, que muchos piensan que era la casa de Juan Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos, dice allí, mis hermanos, que la iglesia estaba orando. ¿Y cómo oraba la iglesia, mis hermanos? Dice allí en Hechos 12:5, que mientras Pedro estaba bajo custodia en la cárcel, la iglesia rogaba fervientemente a Dios por él. ¿Lo puedes subrayar? La iglesia estaba rogando fervientemente. Esto sucedió, mis hermanos, con la iglesia. Pedro no podía salir de ninguna otra manera de la cárcel, y lo que podía hacer la iglesia lo hizo. ¿Qué hizo? Orar. Y oraban con fervor, dice el versículo, mis hermanos. ¿Cómo aprendió a orar la iglesia con fervor? Seguramente veían el ejemplo del Señor Jesucristo. El Señor Jesús oraba en las mañanas, oraba en las tardes, oraba en las noches frecuentemente. Y de eso hay pasajes en la Biblia, mis hermanos, en el Nuevo Testamento, que no lo dicen. Oraba constantemente el Señor Jesucristo. Pero, mis hermanos, la última noche que estuvo el Señor Jesús en su vida terrenal, orando por los acontecimientos que habrían de venir después, cuando iba a ser crucificado, dice, mis hermanos, que en el huerto del Getsemaní, allí el Señor Jesús estaba orando. Y dice Lucas 22:44, mis hermanos, que Jesús oró con más fervor, es decir, con mayor intensidad, y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. ¿Cómo aprendió la iglesia a orar con fervor? Pues, mis hermanos, Jesús oraba con fervor y la iglesia aprendió a orar de esta manera. Y la verdad es que debe ser una característica tuya y mía también. Debemos aprender a orar con bastante fervor. No solo, mis hermanos, déjenme decirles, les he dicho aquí el pasaje de Santiago 5:17, que Elías era un hombre con debilidades como las tuyas y las mías. Tenemos que reconocerlo, que somos débiles. Pero, mis hermanos, Elías oraba con fervor, dice la escritura, mis hermanos. Allí en Primera de Reyes 18:36 al 37 dice que al llegar la hora del sacrificio, porque Elías estaba teniendo un encuentro de poder con 850 profetas falsos, estaba teniendo un encuentro de poder para demostrar quién era el verdadero Dios. Y entonces dice el pasaje, mis hermanos, que al llegar la hora del sacrificio, el profeta Elías se acercó y dijo: Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, haz que hoy se reconozca que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo, que he actuado así por orden tuya. Y entonces, mis hermanos, Elías prosiguió su oración y dijo: respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que eres tú el que harás volver sus corazones a ti. Elías estaba orando, y así lo reconoce, mis hermanos, también Santiago. Dice que era un hombre como ustedes y como yo, pero oró fervientemente y cayó lluvia. De verdad, mis hermanos, tenemos que entender
que debemos orar con fervor. Ahora déjenme aclararles esto. ¿Qué significa orar con fervor, mis hermanos? ¿Qué es lo que significa orar con fervor? Déjenme decirles, mis hermanos, que el orar con fervor no es una expresión de emoción y de emocionalismo barato. Tú puedes orar con emoción, pero no es por buscar la emoción que tú debes orar, sino puedes dirigirte a Dios con emoción, pero no es por la emoción en sí misma, mis hermanos. Porque aquellos que buscan la emoción en sí misma, de verdad, mis hermanos, a veces llegan a equivocarse. Lo cierto, mis hermanos, es que debemos entender que en nuestra personalidad hay emociones. Dios nos hizo así, con un carácter, y también tenemos emociones, que a veces estas emociones se expresan en nuestras vidas. Y cuando nosotros oramos, mis hermanos, también nuestras emociones pueden tener una participación activa en nuestra vida de oración. Una oración de poder, déjame decirte, será una oración llena de fuego del Espíritu Santo y se expresará con todo fervor emocional, pero no por la emoción en sí misma, mis hermanos, sino porque uno se está dirigiendo al Dios que todo lo puede. La verdad, mis hermanos, déjame decirte que nunca será correcto armar artificialmente una especie de estado fervoroso. No, es así, porque déjame decirte que eso solo es carnalidad y no va a llevarnos a ninguna parte. Lo cierto, mis hermanos, déjame decirte, cuando tú oras, sientas o no que Dios está allí, sientas o no que Él te oye, déjame decirte esto. La palabra de Dios dice que Él está allí y que contesta. Y por eso podemos confiar. Y al orar, podemos expresar toda nuestra emoción a Dios al orar, porque Dios está allí, tú lo sientas o no lo sientas. O tú pienses que Dios te está oyendo o no, Dios está allí y te está oyendo. Y tú y yo debemos confiar en eso porque lo dice la Escritura. Lo cierto, mis hermanos, es que debemos aprender a orar con fervor, con gran fervor, mis hermanos. Pero déjame decirte otra cosa. La oración de poder, mis hermanos, es cuando el que ora es justo. La oración de poder viene cuando el que está orando es justo, mis hermanos. La verdad, este calificativo que utiliza aquí Santiago, mis hermanos, aquí en la Escritura, dice Santiago 5:16, dice que la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Puedes subrayar la palabra justa, mis hermanos? Es un adjetivo calificativo aquí. Y Santiago lo utiliza, mis hermanos, para expresar algo que tú y yo debemos comprender muchos, que nos ayuda a comprender por qué muchas personas que oran no reciben una contestación definida a sus oraciones. ¿Quién es el que es justo? En un sentido, todos los creyentes son justos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ha muerto por todos los creyentes, ha muerto por todos aquellos que han decidido aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y la sangre de Cristo Jesús los ha justificado delante de Dios, es decir, como si no hubieran pecado. Tú y yo somos pecadores, yo lo soy, tú también, somos pecadores. Pero el que nos ha justificado delante de Dios es Cristo. Ya les he expresado esta idea, mis hermanos, cuando alguien falta a un trabajo o no va a la escuela, mis hermanos, pide un justificante médico, y entonces cuando lo lleva al trabajo o lo lleva a la escuela, significa mira, como si no hubieras faltado, ¿no es así? Y entonces en la escuela le quitan a uno la falta, mis hermanos, o en el trabajo le pagan a uno el día, es como si no hubieras faltado. Déjame decirte, es exactamente lo mismo que Jesús ha hecho con nosotros delante de Dios. Tú y yo somos pecadores, hemos faltado y hemos fallado delante de Dios. Pero cuando Cristo Jesús murió por nosotros,
mis hermanos, Él nos ha justificado delante de Dios, es decir, como si no hubieras pecado. Eres pecador, yo también, somos pecadores, pero somos salvos por la gracia de Dios, no por nuestros propios méritos. Y Jesús es quien nos justifica, mis hermanos, como si no hubiéramos pecado, como si no hubieras pecado delante de Dios. Eso es lo que quiere decir justificación, y eso es lo que ha hecho Cristo por ti y por mí. Entonces, en un sentido, todos los creyentes son justificados. Pero déjame decirte, como somos pecadores, todavía pecamos, todavía fallamos, todavía cometemos errores, mis hermanos. Constantemente tú y yo debemos examinar nuestras vidas para ver si somos justos delante de Dios, en otro sentido. Esto quiere decir, mis hermanos, que el justo es aquel que está bien con Dios de una manera práctica. El justo al que se refiere aquí Santiago en este pasaje es aquel cuya conducta es agradable a los ojos de Dios. Tú puedes decir, soy creyente y estás justificado delante de Dios, pero por algunas cosas tu conducta no ha sido agradable delante de Dios. En un sentido eres justo, pero en otro no, porque tu conducta se ha alejado de la norma de Dios. Aquí lo que está hablando Santiago, mis hermanos, está hablando del creyente, aquel justo que guarda sin mancha, se guarda sin mancha de pecado y que huye del pecado. Aquí Santiago se está expresando quiénes son justos, mis hermanos, aquellos creyentes que están atentos a la voluntad de Dios y que no hay ninguna barrera entre Dios y esos creyentes. Elías era un hombre así, mis hermanos, le llama justo. Santiago le está llamando justo. Y también, mis hermanos, por eso Santiago lo presenta como un ejemplo de lo que la oración ferviente del justo puede mucho, mis hermanos. Así, ¿quieres que haya poder en tu oración? Tienes que examinar tu corazón, examinar tu propia vida para que no haya ninguna barrera entre Dios y tú. Y si hay algo, entonces llévalo a Dios, confiésalo, confiesa tu pecado, confiesa tu falta, pide perdón a Dios y después presenta tus peticiones delante de Él. Eso es lo que nos dice la Escritura. Por otro lado también, mis hermanos, ¿cómo podemos orar con poder? Les he dicho dos cosas. Podemos orar con poder si oramos fervientemente. Y la segunda cosa, podemos orar con poder, mis hermanos, si somos justos, es decir, si estamos haciendo las cosas que son agradables delante de Dios. Pero en tercer lugar, mis hermanos, la oración de poder sucede cuando es constante. Si lo quieres anotar, por favor. Esta, mis hermanos, es la exhortación del apóstol Pablo. ¿Recuerdan ustedes el pasaje de 1 Tesalonicenses 5:17? Es un pasaje muy conocido, mis hermanos. El pasaje dice, orad sin cesar. Yo se los puse aquí en otra versión, mis hermanos. En esta versión dice, no cesen de orar. Orad sin cesar. Oren continuamente, mis hermanos. Y esto lo encontramos en la Biblia, la palabra de Dios. Una de las cosas que más problemas tienen los creyentes es en orar. Muchos creyentes, mis hermanos, y esto hay que reconocerlo, tienen facilidad para hacer muchas cosas, pero cuando se trata de orar tienen problemas. Pero la exhortación de la Biblia, de la palabra de Dios para ti y para mí, es que estemos orando continuamente. Por ejemplo, Efesios 6:18, mis hermanos, dice allí la Escritura, y todo esto háganlo orando y suplicando, y como dicen mis hermanos, sin cesar, bajo la guía del Espíritu. Renuncien incluso al sueño si es preciso y oren con insistencia por todos los creyentes. Es decir, a veces nuestros ojos se cargan de sueño. ¿Te ha pasado que estás orando y te quedas dormido? A mí sí me ha pasado. Seguro ustedes también. Porque a veces nuestros ojos están cargados de sueño. A veces, mis hermanos, me despierto en la mañana, yo tengo mi despertador a las 5 de la mañana para pararme a orar, mis hermanos. Y sucede que me despierto, comienzo a orar, estoy ahí acostado en la cama y ¿saben lo que sucede?
me vuelvo a dormir. ¿Qué tengo que hacer yo para no dormirme? Tengo que cambiar de posición, me tengo que parar. Me tengo que parar. A veces funciona, a veces estoy orando acostado y funciona, no me duermo. Pero a veces me tengo que parar, mis hermanos. Pero lo que está indicando el pasaje es que tenemos que orar. Tú debes tener un momento en tu horario diario para orar, para leer la palabra de Dios y para orar, para estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Lo cierto, mis hermanos, es que todo lo que tú y yo tenemos proviene de Dios. Y debemos tener una dependencia de Dios para todas las cosas. Por eso es que la palabra de Dios nos exhorta a orar de manera constante. El apóstol Pablo hacía esto, oraba por sus necesidades, también por otros, y esto también debemos hacerlo. Colosenses 1:9, mis hermanos, dice allí la Escritura: por eso desde el día en que nos enteramos de todo esto, y está hablando el apóstol Pablo dirigiéndose a la iglesia que estaba en la ciudad de Colosas, les dice: no cesamos de rogar por ustedes. No estamos dejando de orar, tenemos que orar. Es otra manera de verlo, tenemos que orar. Hay necesidades, sí. Hay necesidades, tú tienes necesidades, otras personas tienen necesidades en tu propia familia, tienes que ponerlas en oración. Y el apóstol Pablo también le recordó esto a la iglesia de Tesalónica. Dice allí en 2 Tesalonicenses 1:11, dice: por eso oramos constantemente por ustedes, oramos constantemente. Lo cierto, mis hermanos, es que debemos estar orando continuamente, sin cesar, mis hermanos, constantemente. Déjame decirte que nosotros somos de horario, personas que ponemos horario. Por ejemplo, aquí decimos, mis hermanos, los martes hemos designado para orar. Pero déjame decirte, la oración no es una actividad, no es una fecha más en nuestro calendario o algo que tengamos que hacer en un día determinado, en un momento determinado. Llevar una vida de oración, mis hermanos, precisamente es tener una actitud de oración de manera constante. De manera constante, estar orando. Y a veces tus oraciones pueden ser de una sola frase, cuando dices: gracias, Señor, por esto. Y estás orando. La oración, mis hermanos, no es una actividad. La oración no solo es un momento en el día, mis hermanos. La oración es una actitud de vida. Y si tú lo tomas como una actitud de vida, entonces estarás orando constantemente y estarás cumpliendo lo que leímos hace un momento allí en 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Cuando se convierte en una actitud de vida. Elías oraba también de la misma manera, mis hermanos. Dice aquí el pasaje Santiago 5:17, Elías cuando oró con fervor para que no cayera lluvia. Lo que está significando, mis hermanos, es que Elías estaba orando de manera insistente, constantemente. Estaba orando así. Déjame decirte, tú y yo debemos orar de manera insistente, con insistencia, siendo constantes. ¿Por qué? No es para cambiar la voluntad de Dios. No, porque la voluntad de Dios, dice la Escritura en el libro de Jeremías, la voluntad de Dios para con nosotros es de bien y no de mal. Sus pensamientos para con nosotros son de bien. Son de bondad, no de mal. La verdad, mis hermanos, no debemos orar insistente o constantemente para cambiar la voluntad de Dios, sino para cambiar nuestra propia voluntad. Para que nuestra voluntad se ajuste a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, dice Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Y como mis pensamientos no son los pensamientos de Dios, a veces mis oraciones, mis hermanos, no son las adecuadas. Pero si yo comienzo a orar de manera constante, de manera insistente, es entonces que Dios comienza a obrar en mi mente.
comienza a obrar en mi interior, mis hermanos, para que mis pensamientos se ajusten a los pensamientos de Dios. La oración insistente, mis hermanos, y con constancia, no es para cambiar la voluntad de Dios, sino para cambiar nuestra voluntad y para que poco a poco se vaya conformando a la suya, a su voluntad, que es perfecta. Por eso es que debemos orar de manera insistente. Es así, mis hermanos. Por otro lado, la oración con poder, déjame decirte, es aquella que se dirige a Dios. Es aquella que se dirige a Dios. Nuestras oraciones, mis hermanos, deben dirigirse a Dios. La oración tuya, la oración de la iglesia, la oración de todos nosotros debe ser a Dios. Podemos orar a Dios en el nombre del Hijo, en el poder del Espíritu Santo. Déjame repetirte, esta es una definición de oración. La oración es dirigirse a Dios en el nombre del Hijo, es decir, de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. ¿Saben, mis hermanos? Muchas veces Dios no responde nuestras oraciones simplemente porque no oramos a Él. Muchas veces, mis hermanos, nuestras oraciones están dirigidas a otros. La palabra de Dios nos dice que oremos a Él. Dice la Escritura, Juan 16, 23, mis hermanos, dice: les aseguro que por ser mis discípulos, mi Padre les dará todo lo que pidan. Nuestras oraciones deben estar dirigidas a Dios. Y le agrega Juan 16, 26, mis hermanos, dice: ya no hará falta que le ruegue a mi Padre por ustedes, sino que ustedes mismos le rogarán a Él, porque son mis seguidores, dice Jesús. Entonces nuestras oraciones deben estar dirigidas a Dios. Pero debemos reconocer también, mis hermanos, que muchas veces nuestras oraciones no están dirigidas a Dios. Déjame decirte, a veces oramos para nosotros mismos, no para Dios. Oramos para nosotros mismos. A veces es así, mis hermanos. Oramos para nosotros mismos, para calmar nuestros propios deseos. Oramos para calmar nuestras propias ansias, nuestras propias preocupaciones. Y estamos orando así para nosotros mismos, en lugar de estar dirigiendo nuestra oración a Dios. Y desafortunadamente o lamentablemente, mis hermanos, muchas de nuestras oraciones son así. Y a veces también no solo oramos para nosotros mismos, sino oramos para los demás. Oramos para que los demás nos oigan. Oramos, mis hermanos, para que los demás pongan atención a lo que nosotros decimos. Oramos solamente a veces para lucirnos, mis hermanos, y utilizamos palabras rimbombantes que no utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano, y las utilizamos, mis hermanos, para que los demás nos oigan. Y cuando hacemos esto, en realidad no estamos dirigiendo nuestras oraciones a Dios, mis hermanos. La verdad, Dios, mis hermanos, no escucha esta clase de oración. Y si tú quieres que tu oración sea realmente de poder, tu oración debe estar dirigida a Dios sin ningún doblez. No para ti, no para los demás, sino solo para Él. Orar a Dios en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Así deben ser nuestras oraciones. Finalmente, déjame decirte, la oración de poder es definida. Es definida, mis hermanos, la oración de poder es definida. Así fue la oración de Elías. Dice el pasaje de la Escritura, Santiago 5, 17 y 18, mis hermanos, que Elías oró, ¿para qué? Para que no lloviese, de manera definida. Y dice el versículo que durante 3 años y 6 meses no cayó una gota de agua sobre la tierra, es decir, vino una sequía.
Y el versículo 18, luego volvió a orar. Y volvió a orar de manera definida. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Es lo que dice, mis hermanos, este pasaje. ¿Sabes? A veces Dios no responde nuestras oraciones. A veces no hay una respuesta, simplemente, mis hermanos, porque oramos de manera ambigua. A veces ni siquiera sabemos qué queremos. Por eso es que es necesario estar orando para que nuestra voluntad se alinee con la voluntad de Dios el Padre. Y debemos orar de manera definida, no antigua, mis hermanos. No es que Él no sepa qué es lo que nos conviene o qué es lo mejor para conforme a sus propósitos. Pero déjame decirte, sus mejores deseos, los mejores deseos de Dios no se pueden hacer realidad a menos que tú y yo estemos en sintonía con la voluntad de Dios para nuestras vidas. La oración eficaz, la oración de poder, mis hermanos, no es con ambigüedades, sino que va al grano, directamente a la presencia del Padre, con la confianza de que la especificidad del pedido va a encontrar una especificidad de respuesta. Uno pide específicamente y Dios responde de manera específica. En Lucas 11, mis hermanos, ustedes recuerdan este versículo, Lucas 11 del 10 al 12, fíjense bien, aquí hay una especificidad de petición y hay una especificidad de respuesta. Dice Lucas 11, mis hermanos, versículos del 10 al 12, dice, todo el que pide, ¿qué? Recibe, fíjate bien, es una respuesta específica, una petición específica y es una respuesta específica. El que pide, recibe, y aquel que busca, encuentra, y al que llama, Dios le abre la puerta. Fíjate bien, es una petición específica, pero también es una respuesta específica. Y sigue hablando de específico. Mis hermanos, dice, ¿qué padre entre ustedes, si su hija le pide un pescado, le da una serpiente? ¿Sucede eso? No, no sucede. Mis hermanos, de ninguna manera. Tú puedes acudir a un restaurante y pedir la comida. Tú pediste quizás unos huevos estrellados y te los traen revueltos. ¿Eso es correcto? No. Tú los pediste estrellados y le dices a la camarera, oiga, yo le pedí unos huevos estrellados, no unos huevos revueltos. Eso sucede así. Y en la oración, mis hermanos, uno tiene que ser específico. Continúa el versículo 12, dice, si tu hijo te pide un huevo, ¿le vas a dar un escorpión? No. Entonces, mis hermanos, debemos entender que nuestras oraciones deben ser definidas, mis hermanos, verdaderamente definidas. Ahora, déjenme decirles, mis hermanos, que siempre Dios responde la oración. Dios siempre responde las oraciones. Dios siempre da una respuesta. Y las respuestas de Dios pueden ser de tres maneras. Si tienes algún espacio, lo puedes apuntar allí en la hoja que tienes en tus manos. Dios da una de tres respuestas. Puede decirte sí. Tú oras de manera definida, específica, y Dios te da una respuesta que es sí. El segundo tipo de respuesta, mis hermanos, es no por el momento, espera. No es el momento, espera. Y la tercera respuesta es no. Esta tercera respuesta, mis hermanos, no nos gusta. Y a veces cuando oramos decimos, es que Dios no me ha respondido. No, no es así. Lo que Dios te ha respondido es que no. No es que no te haya dado una respuesta. Déjenme poner un ejemplo, mis hermanos, banal quizás, pero es muy cotidiano. Cuando alguno de nuestros hijos, cuando son pequeños, mis hermanos, y entonces nos piden, papá, mamá, ¿me das para comprar un dulce? Mis hermanos, déjenme decirles dos cosas. A veces lo que frecuentemente decimos es, no tengo dinero.
¿No es así? Y déjame decirte, eso es mentira, porque sí tenemos el dinero. Sí lo tenemos, mis hermanos. El niño puede llegar a pensar, bueno, ¿qué Dios no es rico y misericordioso que no le da dinero a mi papá para que me compre el dulce? A veces decimos, no tengo dinero cuando no es cierto. Pero déjame decirte, más allá de esto, lo que debemos responder a nuestro hijo es, no lo necesitas ahora, vamos a comer, después. O no lo necesitas, no necesitas el dulce, tenemos aquí en la casa, ¿para qué quieres ir a comprar? No. Y poniéndote este ejemplo, mis hermanos, la respuesta de Dios puede ser así. A veces nos dice que sí, a veces dice, no, espera, no lo necesitas, no por el momento. Y muchas veces la respuesta de Dios a nuestras vidas, mis hermanos, a nuestras peticiones puede ser no de manera definida. Lo que sucede, mis hermanos, es que muchas veces no nos damos cuenta cuando Dios nos dice no. Y es en esta situación cuando nosotros decimos, mis hermanos, con frecuencia, es que Dios no me ha respondido. Claro que no, Dios te ha respondido y te ha dicho que no. Y a veces nosotros seguimos insistiendo en oración y seguimos insistiendo cuando Dios nos ha dicho que no es por ese asunto, no es por ese camino, no es por ese rumbo por el que debemos ir. No es así. Entonces, mis hermanos, debemos nosotros alinearnos con la voluntad de Dios. Deben ponerles un ejemplo de la Biblia, mis hermanos, y es un ejemplo muy conocido. 2 Corintios 12, 7 al 10, mis hermanos, el apóstol Pablo estaba enfermo. ¿De qué estaba enfermo? Vamos, no se han puesto de acuerdo, mis hermanos, los teólogos o los que saben de la palabra de Dios, de la Biblia, pero algunos dicen que tenía dolores de cabeza, algunos otros, mis hermanos, que no podía ver bien o que tenía fiebre amarilla, algunos dicen esto otro. Puede haber algún sustento para cualquier de esta cosa. Pero lo cierto, mis hermanos, es que el apóstol Pablo dice que estaba enfermo y lo llama a él como una espina en su carne. Dice allí el pasaje, lo voy a leer, dice, a causa de revelaciones tan extraordinarias, precisamente para que no se me suban los humos a la cabeza, tengo una espina clavada en mi carne. Se trata de un agente de Satanás que me da de bofetadas para que yo no me ensoberbezca, es decir, no se llenara de orgullo. Y aquí viene lo que dice el apóstol Pablo, dice, 3 veces he pedido al Señor que me libre de esto. 3 veces. ¿Lo puedes subrayar? En realidad el apóstol Pablo estaba orando. A veces nosotros decimos 3 veces, mis hermanos, es poquito, ¿no? Quizás para ti, para mí, pero el apóstol Pablo estaba acostumbrado a orar y a entender cuál era la respuesta de Dios para su vida. Dice, voy a continuar con el siguiente versículo, el 9, dice, y otras tantas veces, 3 veces he orado, y otras tantas veces, 3 veces el Señor también me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi fuerza se realiza plenamente en lo débil. Y con gusto, pues, dice el apóstol, presumiré de mis flaquezas para sentir dentro de mí la fuerza de Cristo. El poder de Dios se perfecciona en mi debilidad, dice la versión de este mismo pasaje de la Reina Valera 1960. ¿Qué sucede aquí? El apóstol Pablo estaba orando, Señor, quítame esta enfermedad. Y el Señor, dice el apóstol, me ha contestado 3 veces también, así debes estar. Mi gracia te debe de bastar. ¿Saben, mis hermanos? Alguna vez platicando con mi papá, ustedes saben, mi papá falleció de enfermedad de Parkinson ya hace algunos años. Y él tenía enfermedad de Parkinson. Él empezó con los síntomas de la enfermedad, tener entumecimiento de las piernas, rigidez de piernas. Y luego, mis hermanos, empezó con temblor distal y luego hacia las manos. Y el temblor de la enfermedad de Parkinson es como si contaran monedas. Es así, como si uno estuviera contando una moneda, otra. Es así el temblor. Y es un temblor de reposo. Cuando una persona va a tocar un objeto, el temblor se quita. Por ejemplo, está temblando y cuando se dirige hacia el objeto deja de temblar.
Y empezó a caminar, mis hermanos, a pasos más cortos y más rápidos, de tal manera, mis hermanos, que al caminar, caminaba a pasos cortitos, más rápidos cada vez, y eso hacía que se cayera. También la enfermedad de Parkinson condiciona deterioro mental. Papá murió con deterioro mental de manera importante. Pero alguna vez platicando con él, mis hermanos, acerca de su enfermedad, me decía, ¿por qué me está pasando esta enfermedad? ¿Por qué la tengo? He estado orando a Dios. Y me comentó acerca de este pasaje de 2 de Corintios 12, del 7 al 10. Me dice, he entendido que la voluntad de Dios es que yo esté enfermo. ¿Te has preguntado eso para ti? El apóstol Pablo lo entendió para él. Nosotros podríamos interpretarlo, es que Dios no me ha contestado y no me contesta. Pero Pablo lo entendió. Lo que Dios quiere es que yo esté enfermo para que no sea orgulloso y para que en esta debilidad yo pueda sentirme fuerte y pueda fortalecerme en el poder de Él. Por eso el Señor me ha dicho, dice el apóstol Pablo, mi gracia te debe de bastar para sostenerte. Y fue esto mismo que me dijo mi papá y entendí perfectamente bien el pasaje. Cuando yo era adolescente me lo dijo. Este versículo de la Escritura, entendido, que Dios desea que esté así. A veces puede ser, mis hermanos, oramos por las personas que están enfermas, sí, oramos para que Dios tenga misericordia y en su voluntad Dios les sane, si es su voluntad. Pero puede ser su voluntad, mis hermanos, que alguno de nosotros, tú o yo mismo, mis hermanos, estemos enfermos y esa puede ser la voluntad de Dios para nuestras vidas, para tu propia vida incluso. Y Dios siempre contesta, mis hermanos, siempre. A veces pensamos que Dios no nos contesta por nuestra falta de fe. A veces pensamos que Dios no nos contesta, mis hermanos, por alguna otra situación. Pero Dios siempre contesta. Puede decirnos que sí, puede decirnos, espera, no es el momento, o puede decirnos no. Pero Dios siempre contesta. En alguna ocasión, mis hermanos, también platicando con mamá con respecto a lo que mi abuelita murió y mi mamá se sentía mal porque había orado por ella diciéndole, Señor, libérala de esta enfermedad. Y al poco tiempo murió. ¿Dios contestó? Sí, yo creo que sí, liberándola de la enfermedad. Dios siempre contesta, mis hermanos. Dios siempre lo hace. De verdad, mis hermanos, nuestras oraciones pueden ser llenas de poder. Pueden ser llenas de poder si nosotros comenzamos a orar así, de esta manera. Les he querido compartir 5 cosas entre las cuales nuestra oración puede ser contestada. Quiero concluir, mis hermanos, colocándoles esto. Alguna vez lo puse en alguna predicación y quiero colocarlo nuevamente. Déjenme decirles esto, mis hermanos, y déjenme concluir. Recuerda esto, si lo quieres ir anotando allí en tu hoja. El Señor no nos escucha por la aritmética de nuestras plegarias, ni toma en cuenta la cantidad de nuestras palabras. No nos escucha por eso Dios. ¿Cuántas palabras proferimos? Y por eso nos va a escuchar Dios. No es por la aritmética de nuestras oraciones. Tampoco, mis hermanos, Dios nos va a escuchar por la retórica de nuestras palabras, de nuestras oraciones, ni tendrá en cuenta la elocuencia del lenguaje con el que nos expresamos. Podemos utilizar palabras muy rimbombantes, podemos utilizar palabras, mis hermanos, que no utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano, palabras elevadas, pero Dios no nos va a escuchar por esto. Tampoco, mis hermanos, Dios nos va a escuchar por la geometría de nuestros ruegos, evaluándolos según su extensión o profundidad.
Podemos hacer oraciones profundas, teológicamente profundas. Podemos hacer oraciones, mis hermanos, quizás muy sapiensales o muy extensas, pero Dios no nos va a escuchar por esto, tampoco. Tampoco Dios, mis hermanos, va a valorar nuestras oraciones por la musicalidad, atendiendo a nuestra dulce voz o a nuestra melodiosa entonación cuando nosotros oremos. Dios tampoco, mis hermanos, nos va a escuchar por esto. ¿Saben, mis hermanos? Tampoco Dios nos va a escuchar por la lógica de nuestras peticiones. Si nuestras peticiones son bien razonadas, dispuestas, organizadas, y nosotros elevamos nuestra oración de una manera organizada, mis hermanos, y muy razonada y muy lógica, Dios, mis hermanos, no nos escuchará por la lógica de nuestras peticiones. ¿Saben qué, mis hermanos? ¿Saben? El Señor nos escuchará y nos dará sus bendiciones en proporción a la divinidad de nuestras oraciones. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuánto hay de palabra de Dios en nuestras oraciones? ¿Saben, mis hermanos? Dios no ha prometido honrar nuestros esfuerzos. Él ha prometido honrar su palabra. ¿Quieres recibir bendición de Dios y que Dios honre a ti, te honre? Entonces, déjame decirte y déjame preguntarte, ¿qué tanto de palabra de Dios hay en tus oraciones? Dios ha prometido honrar su palabra, no nuestros esfuerzos, de ninguna manera. ¿Qué tanto de palabra de Dios hay en tus oraciones? ¿De verdad estamos orando como Dios quiere que oremos? Déjame preguntarte finalmente, ¿comenzarás a orar? ¿Lo harás? La intención de esta predicación es motivarte a orar. Que tú tengas la intención, te hagas el propósito de orar diariamente, apartes un tiempo. Darás tú estos pasos, estos 5 pasos que yo te he dicho hoy para que puedas orar con eficacia y poder. La verdad es que Dios espera que hagamos esto, mis hermanos, que comencemos a orar. Y la verdad, que Dios sea glorificado en nuestras oraciones. Que Dios les bendiga, mis hermanos.